Hashtag 200 años de independencia, Veraguas Diagonal España. Muy buenas tardes a todos los miembros de esta sala. Mi nombre es Jairo Vega, miembro del Grupo Historia de Veraguas. Quiero hacerles llegar un mensaje de éxito y felicidad a todos los presentes de parte del arquitecto Sebastián Aguilar, presidente del Grupo Historia de Veraguas, quien por motivos personales no estará presente en este conversatorio, esperando su comprensión y pidiendo sigan participando de nuestros conversatorios, que serán 2 cada mes. Le damos a todos una cordial bienvenida al miércoles de tertulias correspondiente al 13 de enero del 2021 con el tema Gesta del 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Por orden del día, se les pide a todos esperar el espacio para preguntas y aportes. Después de cada intervención, cada uno debe alzar su mano o hacer la pregunta a través del chat del conversatorio. Haremos mención de la orden del día, pero antes pedimos a los asistentes silenciar los micrófonos por respeto a los moderadores. Como primer punto, un extracto de donde muestra parte de la gesta del 9 de enero. Al terminar estos puntos, se inician las preguntas y aportes. ¿Qué pasa? Estamos esperando a ver qué dice el rector. ¿Tú vas? No, tengo partido en Santa Rita. Yo voy. Permiso, jóvenes, por favor. ¡Panamá soberana! 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 Yo creo que somos delincuentes para esperarnos a unos policías. Ellos son los que... Claro. Go back to your side! Show us your flag! All right, stop right there. I am Captain Wall. I'm the chief of police of the Canal Zone. My sworn duty is to enforce the law. De aquí no nos vamos a ir sin antes haber cantado el himno nacional de Panamá y haber puesto nuestra bandera. Claro, debemos izar nuestra bandera. I'm not going to allow a bunch of angry students to cross this line. As long as you're willing to comply with my orders and my wishes, your demonstration can continue. But only you six up front. I've said what I'm going to say. I will allow you six to go. The rest of you will stay here.
with. These students came today to demonstrate in a peaceful manner. You need to treat these Panamanians like people. This is their country. This is not the time. We all need to calm down here. This is Our territory! Stop saying God no. Go back! Go! This is getting out of hand. Okay, En estos momentos hacemos un minuto de silencio por los héroes caídos el 9 de enero, iniciando desde ya. Enciendan sus micrófonos y ríndanle un aplauso a todos esos héroes. Seguidamente, avanzamos con el profesor Víctor Jordán. Profesor Víctor Jordán, los micrófonos son suyos. Sí, muy buenas tardes, compañeros, personas presentes en este conversatorio. Vamos a poner alguna serie de temas y aspectos que conciernen a la historia de Veraguas, sobre todo lo que significa para Veraguas este 9 de 1964. Y vamos a tocar varios aspectos porque estoy seguro que muchos desconocen de que existe ese material y de que existe ese heroísmo de parte del pueblo de Veraguas en esta gesta. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos antecedentes que dieron origen a los actos del 9 de enero de 1964. En nuestro punto de vista y desde la investigación, podemos señalar que el 9 de enero fue, como dice uno, la gota que derramó el vaso de una acumulación de injusticia, de humillaciones y de, podríamos decir, de amenazas y de extorsión que se había manejado en el Estado panameño producto de esa acumulación de injerencia histórica en nuestro país. La primera agresión americana ocurrió en el año 1956, que todos conocemos como el incidente de la tajada de Sandía, pero que nosotros la hemos llamado o la llamamos la primera victoria popular del pueblo de Panamá sobre el ejército norteamericano, ya que en esa lucha que se da producto de esa amenaza, de esa injusticia, de esa humillación que vivió el pueblo panameño, el producto el resultado final de esa que algunos le llaman una pelea, en realidad fue más que una pelea, porque no solamente se trata de no pagar 5 centavos por una sandía. Yo creo que cuando hablamos de ese tema menospreciamos, desconocemos y lo hacemos con mucha intención
de no reconocer de que la sandía no representa nada más que la patria, ¿verdad? El patriotismo, el nacionalismo panameño que había sido humillado durante todos los años, desde el año 1846 con el Tratado Herranjay. Ustedes recuerdan que en aquel tratado los Estados Unidos, Granada, recibió el derecho de tránsito con toda una serie de privilegios como si ellos fuesen soberanos, de tanto tropa como sus pertrechos y demás que ellos necesitaban para explotar las minas de oro en California. Y esa vivencia de ese pueblo panameño en esa zona de tránsito fue realmente humillante, porque al panameño, al capitalino, en ese momento se le trataba como un ciudadano de cuarta categoría. Otra agresión importante que se dio en la historia de Panamá fue la de 1860, que por un conflicto político interno en el Estado soberano de Panamá, los estadounidenses intervienen, ¿verdad? Y además hubo otra trifulca en el año 1865, donde también en otro momento político intervienen los Estados Unidos. En el año 1902, ustedes recuerdan, se firma el Tratado Wisconsin, como el Tratado de Paz. ¿Pero qué significó esto? La intromisión de los Estados Unidos determinó y sentó, ¿verdad?, tanto a liberales como conservadores para firmar este Tratado de Paz, que abría las puertas. Inclusive, abría se dictaba, como quien dice, la muerte de Victoriano Lorenzo, ocurrida un año después, en 1903. Pero que en realidad se trataba de todo un programa de intervención, tanto político, diplomático y militar, por parte de los Estados Unidos. En el año 1903, como ustedes saben, Teodoro Roosevelt se toma Panamá, interviene militarmente y decide, junto con los llamados próceres o con los líderes de la llamada independencia, separación, independencia, para algunos deciden, ¿verdad?, cuál va a ser el futuro del país. Y, lógicamente, Panamá queda, o el Istmo de Panamá queda al servicio de los intereses hegemónicos y económicos de los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1906, el presidente Manuel Amador Guerrero y el Consejo Municipal piden la intervención de los Estados Unidos, militar definitivamente, y ocupan varios puntos de la ciudad de Panamá para garantizar las elecciones. Y en el año 1912, en mayo de 1912, también se da la intervención norteamericana, de las tropas norteamericanas, en otro proceso electoral. Y en el año 1925, el presidente Rodolfo Chávez pide la intervención norteamericana y las tropas norteamericanas para sofocar la protesta de los panameños que estaban luchando en las calles contra el aumento de los alquileres de vivienda que en ese momento da. Bueno, y no solamente hubo la intervención en el 64, sino que tenemos posterior la invasión de 1989 y el año siguiente otra intervención en el año 1990 durante el gobierno de Endara. Bueno, estos antecedentes nos indican a nosotros que el pueblo panameño siempre ha sido, como dice, el pueblo más guerrero, el pueblo más combatiente contra el ejército y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay pueblo en el mundo, no existe pueblo en el mundo que haya tenido ni que haya vivido, por un lado, más intervenciones militares norteamericanas que el pueblo panameño. Ni tampoco ha existido pueblo en el mundo que haya luchado más por su soberanía, por su independencia, por su autodeterminación que el pueblo panameño. Eso está demostrado con los hechos, y esto no significa que las
tanto las intervenciones norteamericanas han terminado o terminaron después de la invasión, y en estos momentos estamos gozando quizás de una no intervención. Sin embargo, ya existen pruebas, existen documentos que demuestran que la intervención continúa con los llamados memorándum, con acuerdos secretos, programas de cooperación, préstamos, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes mecanismos de intervención de los Estados Unidos en Panamá. O sea que no hemos sido libres para poder tomar nuestras decisiones. Pero bien, ¿qué pasó en el 9 de enero del 64? Sobre todo nos interesa ver el caso de Santiago. El 64, el caso de Santiago, que lo va a narrar el Virgilio García, primer comandante de las milicias estudiantiles, en el próximo video. Quiero solamente hacerle un comentario sobre el mismo. Desde que nosotros iniciamos, podíamos darse desde el año 2003, 2004, que comenzamos a conocer y a estudiar todo este movimiento en Santiago, nos dimos cuenta de muchas cosas que han pasado aquí y que siguen desapercibidas. Por ejemplo, le puedo decir que la jornada, la caravana, de esa caravana que yo digo de la libertad, la caravana de la soberanía, que hicieron esos estudiantes, hicieron padres de familia y de la escuela normal hacia la capital el día 9 de enero en la noche para sumarse al pueblo que luchaba en las calles, es algo que realmente merece la valoración del pueblo panameño. ¿Por qué? Porque no íbamos a una fiesta, no se trata de ir a un show, se trataba de enfrentarse a las fuerzas más poderosas del continente y del mundo, como son los Estados Unidos. Ya se conocía Santiago desde el momento de la partida de ellos que habían muertos y que Ascanio Arosemena era uno de los primeros muertos y continuaban la cantidad de heridos. Entonces, esta caravana, casi integrada por 25 estudiantes en el bus de la escuela normal, realmente merece destacarlo en la historia y en el pensamiento social y político veragüense. También quiero señalar que el 9 de enero, en Santiago, 9, 10 y 11, la gesta no termina el 9 de enero. En Santiago se organizan por un lado los estudiantes y por el otro lado se organiza el pueblo, y el pueblo enardecido es el único en el país que en ese momento y antes que quizás el presidente Roberto F. Chiari declarara el rompimiento de relaciones con los Estados Unidos y se hablara quizás de un posible tratado, un nuevo tratado, el pueblo de Santiago ya había decidido en el Cabildo Abierto celebrado en la Placita San Juan, primero el rompimiento de relaciones, declararle la guerra a los Estados Unidos, suspender el tránsito de todas las tropas norteamericanas por todas las vías del país y exigir un nuevo tratado que derogara completamente las enmiendas más humillantes del Tratado de 1903. Entonces, esto realmente es muy importante, como señalé, porque le da una valoración al pensamiento veragüense y al pensamiento santiagueño. En una de sus resuelve, ¿verdad? Llamó la atención que, corrijo, en el momento en que se esta resolución, el pueblo sabía ya de que el gobierno nacional ha tomado
la decisión de suspender las relaciones diplomáticas, ¿verdad? Y había propuesto que reanudar las nuevas relaciones diplomáticas solamente condicionadas a la abolición del Tratado de 1903 y sobre todo a la cláusula que establecía que el territorio del Istmo de Panamá o la zona del canal estaban a perpetuidad a favor de los Estados Unidos. Este documento es importante por esos aspectos, porque tiene aspectos relevantes. También quiero señalar que en el caso de Santiago de Veraguas, el pueblo como tal se organiza a través de las llamadas milicias populares, ¿verdad? Y a las milicias populares designadas por el Comité de Defensa de la Patria y la Soberanía Nacional. Es decir, ¿qué organización había? Había, primero, existía la Asociación Federal de la Escuela Normal, la FEN, que estaba relacionada con la Federación de Estudiantes de Panamá. Segundo, en la efervescencia de los acontecimientos se organizaban milicias estudiantiles, ¿verdad? En defensa de la patria y la soberanía. Esa que lideriza el viaje y la caravana. El Consejo Municipal de Santiago juega un papel muy importante, que es presidido por don Hermiliano Mac Pérez, ¿verdad? El señor Mac Pérez, Maximiliano Mac Pérez, pueblo junto con todos los otros honorables concejales, ¿verdad? Y dentro de esa convocatoria del Consejo Municipal de Santiago se nombran las llamadas los llamados comités de defensa de la patria y la soberanía, sin perder su identidad en el nuevo comité de defensa de la patria y la soberanía. Y ese comité entonces designa o se organiza en las llamadas milicias populares, ¿verdad? En defensa de la patria y la soberanía, a diferencia de aquel estudiante. Y aquí se dan grados de, por ejemplo, el grado de comandante. El grado de comandante para Núñez, para el señor Núñez, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿verdad? Se dan para, por ejemplo, Pedro Reyes, Humberto Amores, Adili Fernández. Ahí hay una lista que casualmente se publicó posteriormente en una revista de Santiago de Veraguas que escribió un señor que tiene un apellido chino, Moc, apellido Moc. Esta situación no paró ahí, es decir, el de que se hayan roto las relaciones de Panamá con los Estados Unidos el día 9 en la noche, 10 y 11, y que se haya iniciado, por ejemplo, el alto al fuego, no significó que la lucha terminó. En el caso de Santiago, la provincia se va organizando en todos los consejos municipales y se van formando lo que es la Asociación Nacional en Defensa de la Patria y la Soberanía, y se llama un congreso por allá por el mes de enero, fines de febrero, y la organización, puedo mencionar que hay miembros, ¿verdad? De ese consejo que se creó, como por ejemplo la profesora
una que murió recientemente, profesora de Pinzón, en Atalaya, Luzmila. Teníamos y así podemos mencionar varios que ahora mismo no lo tenemos a mano. Sí, aquí la tengo la lista, por ejemplo. Imagínense, concejales de la provincia de Veragua, que fueron delegados para ese magno congreso en defensa de la soberanía en Panamá. O sea que todos los municipios del país se reunieron para apoyar la decisión del gobierno y apoyar la decisión. Por ejemplo, tenemos de Atalaya Luzmila de Pinzón, María Role de Bernaza por Santa Fe, Eduardo Sánchez por Santiago, Rómulo A. Tejera por La Mesa, Bolívar Palma por San Francisco, Raúl Cornejo por San Francisco, José Pardini por Soná, Valentín Álvaro por Montijo, Brígido Gómez por Montijo, Felipe F. Barzallo por Cañaza, Efraín Tejada por Santa Fe, Miguel Brose por Santiago, Max Pérez Herrera por Santiago y Arcadio Guime por Cañaza. Estas personas constituyeron entonces un nuevo comité de concejales que fueron a su vez creando otros comités de defensa de la soberanía en cada uno. Y sé que, por ejemplo, en defensa de la soberanía, es decir, la gente pedía armas, ¿verdad? Armas para luchar contra el intervencionismo norteamericano. En una de las notas tengo una poesía. Alcibiades Salcedo hace una aclaración de las milicias populares. Sí, el primer comandante se llamó Pedro Núñez Adame, que reposa en el cementerio. Florencio Cuadra, segundo. Importante fue el telegrama que le envió Núñez, ¿verdad? El comandante Núñez, a el presidente Roberto F. Chiari, Pedro Núñez, que Alcibiades Salcedo lo escribe así como: señor don Roberto F. Chiari, presidente constitucional de Panamá, Palacio Presidencial. Milicias populares de Veraguas indignadas por masacre de la soldadera de la población civil de mi patria. Declara guerra a Núñez Adame de Veraguas. Entonces, a tan sentido y patriótico telegrama, el presidente Roberto F. Chiari le responde así: señor Pedro Núñez Adame, comandante en jefe de Milicias Populares de Veragua, gracias, mil gracias le doy a los soldados sin armas de mi patria. Confíen en mí, no cederé un ápice ante el imperial. Realmente nos dice a nosotros cómo estaba comprometida la población frente a esta agresión. Es decir, siento que el acto pudo haber sido el detonante, como quizás señala Bellucci, el preludio de una revolución social integral de Panamá. Sin embargo, eso habría que estudiarlo y habría que quiero referirme ahora, ya para ir terminando, que un aspecto importante, y es que el Comité 9 de enero, del cual nosotros formamos parte como secretario y a veces fiscal, se organizó por allá del año 2003, por allá, para precisamente recoger esa lucha nacionalista del pueblo de Veragua. Parado en celebrar, dejar pasar y hacer algo, ningún
año en que no he estado físicamente en la calle ha sido este. Pero todas las veces que ha habido la posibilidad se ha hecho algo. Pasado de antorcha, y sobre todo la lucha por las autoridades y sobre todo, digo yo, con el comercio y el empresario. Nosotros luchamos para que en el año 2012 una red en aquel tiempo presidido por Roberto Chao García y como secretaria a Isela García. En esa resolución aprobada del año que fue aprobada el día 16, el Consejo Provincial, que estaba integrado por 70 y tantos representantes, más todos los miembros de la Junta Técnica y el gobernador. Yo no sé si el gobernador en ese momento era el doctor Ernesto Martínez, pero en esa resolución, que aquí tengo el sello fresco, se aprueba solicitar que para el 9 de enero, día de duelo, que la Asamblea Nacional realizara actividades cívicas, oficiales, educativas, publicitarias, que promovieran el 9 de enero. No era para que la gente, sino que hiciéramos actos convivos dentro de las instituciones a rescatar. En esa resolución se le pedía a la ACP, al gobierno nacional, para que en cada corregimiento del país alusivo, que fuera público y que fuera dedicado a los mártires de enero en el 60, de los mártires de enero. Por último, que pedíamos que se restableciera la asignatura de RNE Panamá con los Estados Unidos con las mismas del cual habían sido derogadas. Esto porque, como ustedes saben, en aquel tiempo una diputada aprobaron la derogación de esta asignatura en el plan de estudio del Ministerio de Educación e inclusive tuvo su impacto hasta en la Universidad de Panamá. Entonces, estos hechos que les estamos contando tienen ciertos resultados. Y uno de los resultados importantes fue que el día del año 2013, el gobierno declara la soberanía, subroga la ley 13 de 1967, el artículo Código de Trabajo. Es decir, que ahora en adelante esto se iba a declarar el día de duelo y que todo lo que tenía que ver con los trabajos trabajaran ese día, la empresa tenía más el salario de los trabajadores. Pero nos llama poderosamente la atención que en esta ley, que tiene 2 páginas, que son nada más que son 9 artículos, firmado por ¿verdad? Como secretario, se le de el 9 de enero, Día de la Soberanía Nacional, en recordación de la patriótica gesta de enero del 64. Todas las oficinas públicas y las empresas privadas cerrarán el Día de la Soberanía Nacional y la bandera nacional ondeará
a media asta, con expresión de duelo. Las oficinas de la soberanía con actos alusivos como conferencias, murales, exposiciones artísticas en los días inmediatamente previos, durante o posterior a enero. O sea, que esto no paraba solamente el día 9. Antes del 9, durante, deberían exaltar la figura radio, canales de televisión, recordar los movimientos patrióticos con énfasis durante el 9 de enero y darán por lo menos 1 hora de programación al tema. Los centros educativos conmemorarán la gesta del 9 con actos alusivos, exaltando su importancia y sacrificio de quienes brindaron generosamente su vida. La conmemoración a cargo de los centros educativos será parte de su calendario anual de actividades y se hará en fechas que en él determine. El Ministerio de Educación está obligado de cumplir y hacer cumplir lo preceptuado en este artículo. Entonces, esto es lo esencial de esta ley. Ustedes saben qué lucha nosotros hicimos, pues que esa ley ni siquiera la respetan. No la promulgaron para el año de enero del 2014. Ministerio de Educación, ni las instituciones oficiales, ni las emisoras, ni la televisión realmente cumplieron con ese mandato de ley. O sea, que, y tampoco los ciudadanos que nos ayudan a exaltar esto, si el mismo ciudadano no le importa, o simplemente digo yo, nuestros mártires y la gesta lograda en el mismo. Entonces yo creo que llamo la atención porque eso hay que respetarlo. Y yo lo que digo es que todavía nosotros a esta altura no hemos ponderado en materia de dignidad, en materia de soberanía, en materia de libertad, en materia de bienes inmateriales, en ambiente, agua, etcétera, todo lo que significó esa zona del canal. Ni los Sonians, ni el gobernador Fleming, ni tampoco los estudiantes del Instituto Nacional y de todo el movimiento que se dio, pudieron imaginar que ese acto o esa gesta podría trajo los beneficios que hoy en día está gozando el pueblo panameño y que pocos se están dando, como dicen, el caché o el tupé de vivir a costa de esa sangre derramada. A nosotros como pueblo soberano nos ha costado ahora mismo por los millones que han entrado en el canal de Panamá con el canal ampliado. Si lo medimos por los millones que valen las tierras y cómo se están vendiendo al mejor postor, al que tiene dinero. La biodiversidad, los parques, todo lo que significa la arquitectura, las calles, alcantarillado, luz, teléfono, etcétera, etcétera, planificación. Nosotros no podríamos tener dinero para poder adquirir y hacer una obra de esa magnitud. Sin embargo, eso se negoció y se consiguió. Quizás por eso habría que darle un punto importante a los negociadores que tuvo Panamá en ese momento, a los que dirigieron la negociación, a los negociadores, ¿verdad? Al pueblo que puso el pecho para que esto pudiera ser una realidad. Bueno, hasta ahí lo dejo, porque sé que a lo mejor van a surgir algunas preguntas de cosas que han quedado todavía por afianzar. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Listo. Ahora sí.
No se olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram con el mismo nombre, Historia de Veraguas. Alguna consulta o aporte o tema a nuestro correo grupohistoriadeveraguas@gmail.com o nuestro WhatsApp con el número de teléfono 6817-0545. Aparte de eso, queremos recordar que ya están a la venta las revistas Historia de Veraguas con los ejemplares de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Y ya estamos con la más reciente correspondiente al mes de enero del 2021, que habla sobre las luchas sociales en Veraguas. Cedemos la palabra a nuestra compañera Gabriela Velarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Gabriela Velarde y también soy parte del grupo de Historias de Veraguas, muy humildemente tratando de apoyar a todas las personas que tienen estos conocimientos y valores para poder promover nuestro sentido de pertenencia y nuestro histórico. En este momento, entonces, los invitamos a todos los presentes que hagan ya sea sus preguntas o sus aportes. Pueden ya sea levantar la mano para poderle dar la palabra, para que así puedan, pues, ya sea hacer alguna consulta, algún cuestionamiento o algún aporte. Y también tenemos el chat del grupo. Si gustan, pueden escribir allí las preguntas y entonces las leeremos para que, pues, ya sea el profesor Víctor o alguno de los miembros o los presentes se le pueda dar respuesta. Abrimos entonces el periodo. Cabe recalcar que las preguntas deben ser enviadas a través del chat del grupo o pueden alzar su mano para hacer la pregunta pertinente o consulta. Gracias. Histórica ocurrida durante los días 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964, cuando un grupo de estudiantes y el pueblo general fueron agredidos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, acantonados en la antigua zona del canal. Es importante que las nuevas generaciones estén conscientes que la lucha por rescatar nuestra soberanía y nuestro territorio nacional fue un proceso histórico, social, que comprometió a muchas generaciones de estudiantes jóvenes, hombres y mujeres de la clase media, alta y baja. Hay que reconocer que la gesta del 9 de enero de 1964 fue realizada por estudiantes del Instituto Nacional, el cual estuvieron dispuestos a sacrificar su vida por la recuperación de nuestra soberanía nacional. También hay que destacar que hubo participación de otras provincias y quiero recalcar aquí la participación de los estudiantes normalistas del pueblo de Santiago, en el cual a las 6 de la tarde, cuando Alcibiades del Cedo llegó a la casa mía avisándome que los estudiantes institutores habían sido agredidos y que había la lucha titánica en Panamá, inmediatamente nos reunimos y comenzamos en la casa mía, nos reunimos, fuimos al internado, fuimos a un grupo de estudiantes ahí, fuimos a la calle, glorificamos el himno de la Asociación Federada de la Escuela Normal. Luego nos reunimos otra vez en la casa mía ahí, ya frente a la normal, y acordamos viajar a Panamá a acompañar a los institutores en su lucha. Fuimos y hablamos con la directora Alcibiades Alcedo, Wesley y yo, hablamos con la directora María de la Paz Urrela de Torraza y le solicitamos un bus para viajar a Panamá. Ella estuvo de acuerdo, pero solo ponía dos condiciones: que fueran dos profesores y que fuera el chofer que manejaba el bus. De inmediato nosotros aceptamos la propuesta, hablamos con el profesor Ramón Monchi Vive, que en paz descanse, y el profesor Miguel de Real, en el cual está hoy en los Estados Unidos, y el conductor, pudimos hablar con el conductor Juan Moreno, y él no se negó. Como eso de las 11:30 y algo de la noche, salimos nosotros de la normal rumbo a Panamá en el bus de la escuela normal. Se llevaba la bandera panameña que la llevaba Carlos Wesley Jaime. Cuando llegamos nosotros a la Raiján, fuimos detenidos por los soldados, los gringos, y querían que pusieran una ametralladora para que no pasáramos, y ahí nosotros rogamos
llegamos, hablamos, el profesor Ramón Vives, que hablaba inglés, era el intérprete, y nosotros solo aceptaban pues que subiera al bus a revisar el bus los soldados puertorriqueños, el cual se hizo en esto. Carlos Jaime Wesley decía que prefería morir primero antes de que ellos revisaran el bus. Después de esto, ellos, como ya el pueblo de Radiján se estaba acercando, nos retiramos, nosotros nos fuimos en el bus y fuimos al Instituto Nacional. En el Puente de las Américas fuimos detenidos nuevamente, pero ahí ya venía la gente del Chorrillo y los muchachos institutores y nos rescataron. Nosotros de inmediato nos fuimos al Instituto Nacional, donde ahí, con los demás compañeros, nos atinquenamos en el nido de Águila, que era el cuartel general. Entre los estudiantes que participaron, que hizo ese viaje, tenemos al normalista, al Ciudad de Alcedo, Virgilio Gillo García, quienes hablan, Carlos Jaime Wesley, que en paz descanse, Rafael Rodríguez, que en paz descanse, Simón García, que en paz descanse, Javier Guerra, que en paz descanse, Manuel Vidal, que en paz descanse, Pedro Pinzón, que en paz descanse, Gonzalo Adame, que en paz descanse, Isidoro Oces, Justo Castilla Rado, Rafael Custé, Dionisio Morales Padre, que en paz descanse, César Hernández, Nelson Herbe, que en paz descanse, Efraín Alvarado, que en paz descanse, Luis Felipe Ferdínez, Ramón Núñez, Abdiel Batista, profesor Ramón Vives, que en paz descanse, profesor Miguel de Real, que está en Estados Unidos, Olmedo López, que en paz descanse, Eri Vargas, exguardia. Nosotros permanecimos, llegamos ahí y comenzamos a acompañar, a formar comisiones. Esa noche se salió una manifestación por la avenida A, encabezada por Carlos Núñez. En esta participó Rafael Rodríguez para solicitarle al comandante Lilo Vallarino para que nos diera armas y defendiera al pueblo. Aunque sabíamos que eso iba a ser imposible, cosa tal que él se negó. Cuando ya nosotros nos retiramos al instituto por la avenida 4 de julio, hoy avenida de los Mártires, salieron unas tanquetas y nosotros tuvimos que refugiarnos y llegar por diferentes calles para llegar al Instituto Nacional. El día 12 de enero regresamos a la escuela normal e inmediatamente nos reunimos y formamos las milicias estudiantiles, en el cual mi persona, Virgilio García, era el primer comandante, Alcibiades del Cedo, segundo comandante, Carlos Jaime Wesley, tercer comandante. Rafael Rodríguez era presidente del directorio estudiantil. En eso salimos a la calle en manifestación, hicimos un mitin y luego también se formaron paralelo a nosotros las milicias populares de Veragua, formadas por su orden Pedro Núñez, primer comandante, que en paz descanse, Florencio Cuadra, que en paz descanse, segundo comandante, y Odelis Fernández Guardia, tercer comandante. Lo cierto es que la Junta Histórica del 9 de enero del 64 sirvió para que el pueblo panameño tomara conciencia en su papel histórico, el cual jugó su rol Ascanio Rosemena y los mártires. Nos llamaron a despertar de este adormecimiento y malas intenciones que nos tenían sumidos nuestros gobernantes, que el país se encontraba en una tremenda crisis social, política y económica. Además, el crecimiento económico de la República sigue en contraste con la pobreza y pobreza extrema de nuestro pueblo, mientras un grupo minoritario hace alarde de su poder económico por parte de los políticos inescrupulosos. Deseo solicitarle a los estudiantes, obreros, educadores, originarios, campesinos y profesionales que se organicen y se preparen para la lucha, reivindicaciones sociales en las que no intervengan políticos tradicionales y empresarios corruptos. Además, luchar por una constituyente que funde una nueva república en beneficio del pueblo soberano. Solicitamos que las autoridades del Ministerio de Educación
que restablezca las federaciones estudiantiles, el cual es beneficioso para formar líderes que hace falta en nuestro Panamá. Por último, en nombre de los normalistas de la gesta del 9 de enero, nos oponemos de manera enérgica que esta gesta histórica sea capturada por la oligarquía, la aristocracia y los políticos y empresarios indecentes. Viva los mártires del 9 de enero de 1964. Viva las milicias estudiantiles normalistas. Viva las milicias populares de Veraguas. Muchas gracias. Virgilio García, primer comandante de las milicias estudiantiles normalistas, el guerrillero de Cerro Dulce y de la Huaca de la poesía. Digo así mismo. Seguimos con la profesora, con el mensaje de la profesora Esther. Mi apreciado amigo Víctor Jordán, intento tener una plática contigo sobre los hechos ocurridos en Santiago el día 9 de enero de 1964, respondiendo a tu solicitud de que escriba sobre mis recuerdos de la citada fecha. Me encontraba en Santiago en uno de los periplos de mi vida en que he retornado al terruño traída por razones personales y circunstanciales. Estaba yo en la casa de mis padres, situada en calle Secta, cerca de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, cuando de pronto a las 6 de la tarde, más o menos, la emisora Ondas Centrales del amigo Héctor Santa Coloma empezó a informar de los acontecimientos que ocurrían en la capital. Se trataba de una agresión contra el pueblo panameño de parte de los estadounidenses en la zona del canal. Esto se dio por un intento de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional de izar nuestra bandera en el colegio secundario de Balboa, ubicado en el área de la llamada zona del canal. Eran las 4 p.m. cuando los estudiantes salieron rumbo a Balboa. El acto fue motivado por los incumplimientos de las autoridades de la zona del canal de un tratado o acuerdo existente entre los países firmados en 1962, que obligaba a izar la bandera panameña juntamente con la de los Estados Unidos, en aquellos lugares donde se izaba la estadounidense. Al llegar los estudiantes al colegio de Balboa, encontraron que las policías soneitas estaban en el lugar acompañando a estudiantes y a algunos padres de familias que se opusieron a la realización del acto nacionalista de los estudiantes. Los institutores portaban la bandera de Panamá que pertenecían a su colegio con el permiso del rector y el profesor Dídimo Ríos. Al intentar colocar el mástil, se produjo un forcejeo y, de acuerdo con los informantes, uno de los policías con un golpe de su tolete desgarró la bandera de Panamá. Los estudiantes, humillados y ofendidos, regresaron al instituto de donde habían partido. Entre tanto, los hechos habían trascendido y los panameños empezaron a dirigirse a la avenida 4 de Julio, hoy Avenida de los Mártires, con el fin de colocar nuestra bandera en la zona del canal, pero fueron repelidos por ejército estadounidense que había desplegado soldados a lo largo de la citada avenida, los cuales dispararon contra los panameños. A las 6 de la tarde en Santiago se tenía conocimiento de lo que ocurría en la capital por las noticias transmitidas por Ondas Centrales y se sabía que varios panameños habían caído por los disparos del ejército estadounidense. El primero de ellos, un estudiante de la escuela profesional Ascanio Arosemena, nuestro primer mártir. No recuerdo si alguien llamó al mitin en la placita San Juan de Dios o si fue espontáneo acto, más a las 7 p.m. de la noche, el lugar era un hervidero de gentes. Numerosos oradores hicieron uso de la palabra, entre ellos quien te escribe. Sabíamos que nuestra Policía Nacional no salió en defensa de nuestros compatriotas y se dedicó a proteger a los ciudadanos gringos que corrían peligro. Esa noche estaba en la placita el señor Maximiliano Pérez Herrera, presidente del Consejo Municipal de Santiago, y quien propuso la creación de un plebiscito que elaborara un acto de repudio contra Estados Unidos, propuesta aprobada por los asistentes. Se nombró una comisión y se redactó un acta oficial con una declaración de guerra del pueblo de Santiago contra los Estados Unidos de América. Dicha acta fue firmada por los asistentes al mitin.
Cientos fueron los firmantes. Esta acta sería enviada al gobierno de los Estados Unidos. Entiendo que el original de esta acta reposa en la alcaldía de Santiago. Esa misma noche, un grupo de jóvenes santiagueños decidió viajar a la ciudad de Panamá para unirse a la lucha de los panameños contra Estados Unidos, para la cual contrataron un bus. En este grupo recuerdo que estaba Gonzalo Chalo Adame, quien años después ocuparía el cargo de alcalde de Santiago. Te diré que posteriormente me reía al pensar cómo un pueblito perdido en el mapa mundial, en el centro del país conocido por su canal, que permite el paso de naves del Pacífico al Atlántico y viceversa, tuvo la osadía de declarar la guerra al país más poderoso de América. Pero al correr del tiempo y con reconocimiento de la importancia de la gesta del 9 de enero de 1964, que llevó a nuestro presidente de ese entonces, Chiari, a romper relaciones con Estados Unidos y obligarlos a negociar un nuevo tratado con Panamá. Le dio una nueva dimensión al gesto valiente de nuestro pueblo ante la agresión de los Estados Unidos. Breve recuento de los hechos ocurridos en Santiago de Veraguas el día 9 de enero de 1964. Santiago, 8 de enero del 2021. Autora Esther Urieta de Real. Ahora se abre el espacio para las preguntas. Con ustedes la compañera Gabriela Velarde. Sí, buenas tardes. Tenemos al señor Juan Polanco, que tiene pues la mano alzada para ya sea hacer una pregunta, un aporte, y después el señor Eduardo Ríos. Juan, adelante. Bueno, yo quiero comentarles que hace unos años trabajé en Plaza Edison y tuve el placer de conocer a una de las personas que perdió una de sus extremidades en la lucha del 9 de enero. Me comentaba que después de esto, eso fue 2017, recibía $70 mensuales, que el gobierno prácticamente eso era todo lo que le había dado en tantos años después. Y es paradójico porque él desde los 10 perdió una de sus piernas. Jamás fue esto tomado en cuenta para ningún programa de gobierno. Y así como hablamos de los mártires, también es importante hablar del tema de las personas que fueron heridas ese día y que siguieron con vida y penando la situación de defender la patria. Muchas gracias por su aporte, Juan. Eso es una de las cosas que en las reuniones de este grupo se ha comentado, que hay que buscar el mecanismo de reconocer a los héroes. El profesor Jordán nos dice siempre eso, y darle el lugar que les corresponde en la historia. Gracias por el aporte. Señor Eduardo Ríos, adelante. No sé si tiene una pregunta o algún aporte. Por favor, enciende su micrófono y también su cámara. Quisiera expresar mi preocupación. A los mártires del 9 de enero se les debe rendir un homenaje que sea verdaderamente histórico y aleccionador para todos los niños, para las futuras generaciones, porque en realidad ellos contribuyeron a la soberanía del enclave colonial en la llamada zona del canal. No solamente son mártires, son héroes que hay que recordar en todo momento, y como se lo merece, resaltar su valor y su valentía por ser gestores de la recuperación de la llamada zona del canal. Honor y gloria eterna a los mártires del 9 y héroes del 9 de enero. Gracias. Muchas gracias por su aporte, señor Eduardo. Bueno, parte del objetivo del grupo y de las actividades que se han hecho, que han sido varias, es para darle, como usted mismo dice, ese lugar a esos panameños que con su lucha, su temple, y ellos inyectaron esa energía que hacía falta en el momento para poder entonces abrir paso a la realidad de la que todos estamos ahora disfrutando, porque estas nuevas generaciones, yo me incluyo, no
no sabemos lo que era la vida cuando había una zona del canal. Nosotros no conocemos la quinta frontera, no lo vivimos, o en mi caso no lo viví. Y como usted dice, gracias a los héroes del 9 de enero y al resto de los panameños, como el profesor Víctor nos ha compartido, lo que sucedió en Ciudad de Panamá fue esa ignición para que en diferentes partes del país se dieran movimientos. Así que le agradecemos por sus aportes. Jairo, entonces, para que anuncies lo que sigue en el programa, por favor. Seguidamente, poesía por el joven Jorge Omar Agudo García. Deme un segundito y coloco el video. Me avisa si se escucha. Ahí está. ¿Sí se escucha? Poesía que se vayan del canal del poeta veragüense Carlos Francisco Chanmarín. Recuerde el 9 de enero, patria, cuando tu bandera violada fue por la fiera, aquí bajo el propio alero. Ascanio, mártir primero, sobre su tierra natal, como flor primaveral que la saja la tormenta, cayó en la noche violenta. Que se vayan del canal. Solo de sangre y de pecho el pueblo armado trepaba por la nube colorada que surgía de su derecho. La piedra de trecho en trecho rompía la noche fatal, y aquel ejemplo inmortal de Victoriano Lorenzo ardía en el ancón inmenso. Que se vayan del canal. Lo supo esa noche el mundo. Panamá se defendía. La sangre a la mar tenía de patriotismo profundo. Y el yanqui, pirata inmundo, por su locura mortal, pataleaba en el final de su sistema inhumano, al gritar el mundo hermano. Que se vayan del canal. La guardia en alto, adelante, 20 muertos, no lo olvides, que si en fracción te divides, te fusilará el gigante. Que toda la patria cante la jornada magistral de la lucha desigual de aquella noche de enero, y que grite el pueblo entero. Que se vayan del canal. Muchas gracias. Listo, Gabriela. Muy bien. Esa fue la poesía presentada por el joven Jorge Omar Agudo García en conmemoración de los hechos acontecidos en el 9 de enero. Continuamos, Jairo. Para decirles a todos que haremos mención de nuestro próximo conversatorio, que será el 20 de enero a las 4 de la tarde, donde hablaremos sobre Paso Las Tablas, importancia histórica para Veraguas, y el balneario o piscina natural de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, por mi persona, y tendremos invitado especial al señor Carlos Medina, miembro de la comunidad de Paso de las Tablas, quien nos ampliará sobre dichos acontecimientos que se dieron, como los carnavales, la Virgencita, cómo llegó la Virgencita a ese pueblo y por qué se le dice la Virgen Morena. Aparte de eso, el nombre de Paso Las Tablas, y hablar un poco sobre el camino real o el camino que tomaban todos los normalistas para llegar al balneario. Gracias. Gracias por la buena presentación. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Un saludo al profesor Benedicto Agrasal, que desde Río Grande nos saluda, lo tenemos presente. Gracias, gracias. Acuérdense profesor. que tenemos que celebrar a Rodríguez Miró, ¿cómo es? Al mártir, al ciudadano Miró. Profesor Jordán, muchas gracias y quiero felicitar
quiero felicitar al grupo. Hay un dicho que dice que la historia es la madre de los hechos. Y todas las cosas que vemos hoy en día, todas tienen una explicación histórica. Inclusive hay muchas anécdotas sobre la participación de los historiadores. Hay proyectos que no han funcionado porque sencillamente no han tenido la visión de un historiador. Y cualquiera podría pensar, bueno, eso de hacer proyectos no tiene que ver nada con la historia. Claro que tiene que ver con la historia. Y esos elementos son importantes. Yo los felicito y ojalá continuemos para que en algún momento podamos reivindicar todas las tareas que tenemos pendientes. Yo reconozco eso de las palabras, ¿sí? Contestatario porque él se pronuncia contra todas las faltas de justicia social, cuando no hay equidad, cuando se siente que las cosas no se están haciendo bien, independientemente de los resultados que esto pueda tener. Pero estamos convencidos, si a la voz del profesor Roldán, a la voz de ustedes, se sumasen otras voces, vamos a ser escuchados. Porque decimos, bueno, ¿para qué yo voy a hacer esto, aquello, si la gente no nos escucha? Si nos pronunciamos y decimos que las cosas se están haciendo mal, que hay injusticia, que no hay equidad, y nosotros vemos que eso continúa. Y si continúa, estamos sembrando la semilla para que en algún momento se produzca una explosión social, que es lo que todos queremos evitar. Entonces yo los felicito. Le comento que yo me siento veragüense por una multiplicidad de razones. Yo estudié en la escuela normal, trabajé por mucho tiempo en el Centro Regional Universitario de Veragua y tengo grandes amigos en Veragua. Me siento bien cuando estoy en Santiago porque me siento que estoy en mi casa, porque los veragüenses, pues, desde hace muchos años me han dispensado su cariño, me han dado una buena acogida y por supuesto que me siento veragüense. Entonces yo los exhorto a que sigamos en esto. En algún momento vamos a lograr lo que todos pretendemos. Hoy en día vemos precisamente el producto de esa gesta de estos jóvenes visionarios que defendieron la patria sin esperar nada a cambio, ofrendaron sus vidas y hoy vemos los resultados de esto, pero que lastimosamente quienes hicieron los mayores aportes, quienes sacrificaron, en fin, de pronto han sido un poco olvidados, no están disfrutando de ese esfuerzo que ellos hicieron para que nosotros podamos tener un mejor Panamá. Entonces yo los felicito y lamento no estar desde el inicio, pues tenía otro compromiso, pero sí lo tenía muy pendiente y tengan la certeza que cuando ustedes me inviten, pues yo voy a estar con ustedes. Gracias. Muchísimas Gracias, Benedicto. Bueno, no íbamos a cerrar porque es que es un invitado muy especial. El profesor Benedicto es una persona brillante, excelente. Ustedes no saben los millones de ideas y de buenas obras que tiene en su cabeza. Lo que nosotros tenemos que rescatar y darle el apoyo a Natá, a rescatar al Francisco Gómez Miró, que fue el líder de la independencia de Santiago, de la Villa y de Natá de España. Por eso Natá de los Caballeros tiene que resurgir. Y yo lo exhorto a aquel que tenga amigos en Natá o en Coclé, que por favor lo invite para que podamos hacer un grupo y rescatar el gran heroísmo del pueblo de Natá, que se independiza de España el 15 de noviembre de 1821. Eso es importante. Y hay un artículo que escribió el profesor Michel de Pinzón, ayer casualmente lo mandé por eso.
Muchas gracias y usted perdone la molestia. Profesor, pero antes de irnos queremos hacer una señalación, que los domingos no se pierdan por Trilce Radio, www.trilce Radio, el arquitecto Sebastián Aguilar y el programa Cultura, de cultura, entrevistas y música, todos los domingos, y que, bueno, están invitados para que vayan y observen todos los temas de interés nacional. Así que muchas gracias a todos. Y si alguien tiene algún comentario... Jairo, sí, bueno, como mencionabas, el programa en Trilce Radio, Arte, Historia y Cultura, allí también pues se ha tocado temas, se tocó el tema de la gesta del 9 de enero, de todos los eventos que acontecieron para estas fechas, y recordarles que tanto los programas de radio como los miércoles de tertulia, con el apoyo técnico de Jairo, esto es grabado y después está disponible en los canales de YouTube del grupo. Así que, profesor Benedicto, si quiere revisar la parte inicial de la tertulia y de los otros eventos que ya hemos hecho, van a estar disponibles en YouTube. Así que los invitamos a promocionarlos también, porque son actividades que a veces las personas no pueden participar y de gran valor, y allí queda para que cuando gusten, entonces pueden revisarlo. Gracias. Gracias. Muchas Mire, gracias. antes de terminar, los invito que mañana en La Estrella de Panamá me van a publicar un artículo que se titula La institucionalidad en este país, y es una visión de por qué muchas cosas no se hacen, porque sencillamente estamos perdiendo la institucionalidad. Es decir, las organizaciones que nosotros tenemos no tienen la capacidad de resolver problemas, y eso es un tema de institucionalidad. Los valores se están perdiendo, ¿sí? Las competencias, la meritocracia se está cambiando por el amiguismo y el compañerismo. Entonces no podemos seguir en este país cuando tenemos jóvenes que se están formando y que se les cierran las puertas porque no entran en ese círculo de amigos, de compañeros, y porque no se les reconoce sus méritos. Entonces, si nosotros continuamos sin que haya esa apertura para que los jóvenes tengan también su oportunidad, igual que la hemos tenido nosotros, entonces nosotros tenemos que preocuparnos para que todos los jóvenes también tengan sus oportunidades, que no aspiren a que un puesto pues se le tiene que dar por una situación coyuntural, porque es amigo del político, porque es amigo del diputado. No. En eso no podemos continuar, y yo sé que pronto todos estos cambios se van a dar. Así que mañana pueden ver mi artículo en La Estrella de Panamá, donde pues por muchos años yo he escrito en ese medio, igual que en la prensa. Pero ya me comentaron que mañana van a publicar ese artículo. De manera que los invito para que lo miren, ¿sí? Y bueno, reiterarle que siempre estaremos pues, en la disposición de poder acompañarle. Sin más que decir, bueno, a todos les damos las gracias por habernos acompañado en nuestros proyectos mensuales, como el del día de hoy, que hablaba sobre la gesta del 9 de enero de 1964, el Día de los Mártires. Además, extenderle una felicitación a todos los que estuvieron presentes. Pronta mejoría al arquitecto Sebastián Aguilar, y no se pierdan los próximos conversatorios y aquí en nuestro grupo Historia de Veraguas. Así que muchas gracias por su asistencia y los esperamos. #200 años de independencia, Veraguas, España.